Detente. Olvida todo lo que crees saber sobre el poder automotriz. Lo que estás a punto de ver no salió de un laboratorio secreto en Alemania, ni de las fábricas de Detroit. Esto nació aquí, en tierra mexicana, y era tan monstruoso que las carreteras temblaban a su paso. Imagínate una bestia de metal tan avanzada, tan futurista y tan peligrosa para la competencia internacional, que tuvieron que ponerle 8 ruedas y 4 ejes solo para que no destrozara el asfalto. Parecía una nave espacial, un titán de aluminio que miraba a los demás desde arriba. Estamos hablando del Sultana, el gigante que humilló a las marcas extranjeras y que puso nerviosos a los poderosos del norte. Pero dime una cosa, si era tan perfecto, si era la envidia del continente, ¿por qué desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastro? ¿Fue un fracaso técnico o fue un asesinato industrial? Hoy no vamos a contarte una historia bonita de autobuses. Hoy vamos a abrir los archivos que muchos querían mantener cerrados. Vamos a hablar de apuestas mortales en las curvas de la Rumorosa, de sabotajes nocturnos en los puertos y de una traición imperdonable que mató al sueño mexicano. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar tu forma de ver la historia para siempre. ¿Estás listo para saber la verdad que nos ocultaron durante décadas? No parpadees, no te muevas y sobre todo, no te atrevas a cerrar este video, porque el final te va a dejar helado. Arrancamos. Imagina por un segundo que vas manejando por una carretera solitaria en la noche. De repente, por el espejo retrovisor, ves unas luces que no parecen de este mundo. Se acerca algo gigantesco, algo que ruge como una bestia prehistórica. No es un camión normal, tiene 8 ruedas, tiene 4 ejes, y cuando te rebasa, te das cuenta de que parece una nave espacial de una película de ciencia ficción. Muchos pensaban que era tecnología alemana de punta o algún experimento secreto de los Estados Unidos, pero estaban muy equivocados. Esa joya de la ingeniería, ese titán que hacía temblar el asfalto, era 100% mexicano. Hoy vamos a diseccionar al legendario Sultana, el gigante que puso de rodillas a las marcas internacionales y demostró que la ingeniería latinoamericana podía mirar a los ojos a cualquier potencia mundial. Este autobús no solo dominó las carreteras de toda América Latina durante décadas, convirtiéndose en el rey indiscutible desde el Río Bravo hasta la Patagonia. También tuvo la audacia, el descaro absoluto, de cruzar la frontera y competir en el territorio de los gigantes norteamericanos. Pero aquí es donde la historia se pone oscura. ¿Qué tenía este monstruo de 4 ejes que lo hacía tan especial? ¿Por qué las empresas de transporte de Guatemala, Perú, Colombia y Costa Rica hacían fila y pagaban fortunas para comprarlo? Y sobre todo, la pregunta que nadie quiere responder: ¿cómo es posible que una industria tan poderosa, tan avanzada y tan exitosa se haya esfumado casi sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido? Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre el Sultana va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que éramos capaces de hacer en los años 60. Pero no te confíes, porque detrás de los cromados y el lujo se esconden secretos, envidias y decisiones fatales. Si este tipo de contenido sobre los misterios de la ingeniería y la historia oculta de Latinoamérica te fascina tanto como a mí, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. No vas a querer perderte ni un solo detalle de esta investigación. Y si quieres apoyar directamente este proyecto y ayudarnos a seguir rescatando estas historias olvidadas, considera hacerte miembro del canal. Tu apoyo es la gasolina que mantiene vivo este motor. Ahora sí, ajusta tu cinturón, porque vamos a entrar en la historia prohibida del Sultana. Pero esto fue solo el comienzo. Nadie imaginaba que la verdadera revolución estaba debajo de la carrocería, oculta a simple vista. Corría el año 1963 cuando Trailers de Monterrey lanzó una bomba al mercado. El primer autobús de 4 ejes construido en México, el modelo TM 4016 SP. Y escúchame bien, no le pusieron 4 ejes por estética ni para presumir en las exposiciones. Era pura y dura necesidad de supervivencia. Las carreteras mexicanas de aquella época, especialmente las que atravesaban las traicioneras Sierras Madres, eran una pesadilla logística.
tenían límites de peso por eje extremadamente estrictos. Un autobús normal de 2 ejes, cargado de pasajeros y equipaje, no solo rompía la ley, sino que destrozaba el pavimento y ponía en riesgo la vida de todos a bordo. La solución de los ingenieros regiomontanos fue brillante y radical: distribuir el peso en 4 ejes. Al tener más ruedas tocando el suelo, cada eje soportaba menos carga individual, pero el conjunto podía transportar a más personas con una seguridad nunca vista. Las curvas cerradas de las montañas mexicanas, famosas por sus tragedias, necesitaban esta ingeniería de precisión. Pero aquí viene lo verdaderamente salvaje, lo que separaba a los niños de los hombres. A diferencia de casi cualquier autobús del mundo en ese entonces, el Sultana tenía 2 ejes delanteros que giraban. Sí, lo escuchaste bien. Las 4 ruedas de enfrente obedecían al volante. Los 2 ejes se movían al mismo tiempo, coordinados perfectamente como un reloj suizo. Esto le permitía dar vueltas cerradas a pesar de su enorme longitud. Imagina un autobús de más de 12 metros de largo haciendo giros imposibles en calles estrechas, maniobras que normalmente solo haría un vehículo mucho más pequeño. Los conductores que manejaban estas bestias no eran simples choferes, eran prácticamente artistas del volante, domando a un dragón de acero con una precisión quirúrgica. Ver a un Sultana maniobrar en una terminal era un espectáculo que dejaba a la gente con la boca abierta. Pero no te dejes engañar por la mecánica, porque lo que cubría a este monstruo era aún más impresionante y escondía un secreto traído directamente de los cielos. Trailers de Monterrey no empezó haciendo autobuses de lujo. Su historia comenzó en 1946 como un pequeño y humilde taller que reparaba tractocamiones y reconstruía semirremolques. Pero aprendieron rápido. Para cuando llegaron los vibrantes años 60, ya dominaban técnicas de construcción que no venían de la industria automotriz, sino de la industria aeronáutica. El Sultana no estaba soldado como un tanque tosco. Usaba una estructura integral de aluminio remachado, idéntica a la construcción de los aviones bombarderos de la época. Esto era tecnología espacial aplicada a la carretera. El uso del aluminio lo hacía prácticamente inmune al óxido, un problema gigantesco y costoso en las regiones húmedas o costeras de nuestros países. Mientras otros autobuses de acero se oxidaban y se caían a pedazos a los pocos años, convirtiéndose en chatarra inservible, los Sultanas seguían rodando, brillantes e impecables, décadas después de haber salido de la fábrica. Eran inmortales, pero lo que realmente volaba la cabeza de los pasajeros era su diseño superpanorámico. No eran ventanas, eran pantallas de cine. Su diseño presentaba un techo escalonado, con niveles desfasados, que permitía a todos los pasajeros, incluso a los de atrás, tener una vista ininterrumpida del paisaje. No era solo marketing barato, era ingeniería psicológica pensada en la experiencia del viaje. En una época donde viajar por carretera era la única forma real de conocer el país, poder ver las montañas, los valles profundos y el desierto infinito desde tu asiento era parte del entretenimiento. El Sultana convertía cada viaje aburrido en un espectáculo visual de primera clase. Te sentías el dueño del mundo mirando todo desde las alturas. Sin embargo, toda esta belleza y tecnología estaba a punto de ser puesta a prueba de la forma más peligrosa posible, en un evento que muy pocos conocen y que pudo haber terminado en una tragedia absoluta. Cuenta una leyenda urbana, de esas que se susurran en los paraderos de camiones viejos, que la verdadera prueba de fuego para el Sultana no ocurrió en un laboratorio controlado, sino en una noche tormentosa de 1966. Se dice que hubo una apuesta mortal en la infame carretera de La Rumorosa, ese tramo maldito de curvas y abismos que ha cobrado tantas vidas en Baja California. Los críticos internacionales decían que un autobús tan alto y pesado se volcaría en la primera curva cerrada si intentaba bajar a alta velocidad. Para callarles la boca, los ingenieros de Monterrey decidieron hacer lo impensable. Cargaron el autobús con costales de arena simulando pasajeros y lanzaron a su mejor piloto a descender la montaña bajo una lluvia torrencial, de noche y sin luces de apoyo. El conductor,
con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, tomó las curvas al borde del precipicio a velocidades que hubieran enviado a cualquier otro vehículo al fondo del barranco. Cuentan que en la curva del Caballo Blanco, las llantas traseras quedaron volando sobre el vacío por un segundo eterno. Pero el sistema de 4 ejes y la suspensión mágica hicieron su trabajo. El Sultana se agarró al asfalto como si tuviera garras. Cuando llegaron abajo, los frenos humeaban y el piloto temblaba, pero el autobús estaba intacto. Habían desafiado a la física y habían ganado. Esa noche, el mito se convirtió en realidad. Pero esa estabilidad sobrenatural no era magia, venía de un corazón mecánico que latía con una fuerza bruta. Aquí entramos en las entrañas de la bestia. La mayoría de los Sultanas usaban el legendario motor Detroit Diesel 8B71, una máquina enviada desde Estados Unidos que no pedía permiso para funcionar. Este motor no solo era potente, tenía un sonido tan distintivo, un aullido metálico inconfundible, que la gente en los pueblos sabía que venía un Sultana a kilómetros de distancia antes de siquiera verlo aparecer en el horizonte. El 8B71 era un V8 de 2 tiempos con cilindros en línea. Producía un rugido grave y profundo que hacía vibrar los cristales de las casas al pasar. Para los pasajeros, ese sonido significaba lujo, poder y una confiabilidad absoluta. Era la promesa auditiva de que llegarías a tu destino sin importar qué tormenta se cruzara en el camino. Pero lo verdaderamente revolucionario era dónde pusieron ese motor. Algunos modelos portaban el corazón en una posición central trasera para equilibrar el centro de gravedad. Esto era ciencia ficción para los años 60. La mayoría de los autobuses de la competencia tenían el motor completamente atrás, colgando de la cola, lo que hacía que el peso estuviera mal distribuido y la conducción fuera inestable y peligrosa en las curvas. El Sultana resolvió esto colocando el motor más hacia el centro, entre los ejes traseros. El resultado era un autobús que se sentía más balanceado y seguro, especialmente en las carreteras sinuosas de México, y mientras afuera el motor rugía y el mundo era un caos, adentro los pasajeros vivían en una burbuja de confort digna de un jeque árabe. Mientras otros buses saltaban violentamente con muelles de acero y castigaban la espalda de los pasajeros en cada bache del camino, el Sultana flotaba literalmente sobre bolsas de aire comprimido. Suspensión neumática, un lujo extremo en 1965. Esto significaba que incluso en las peores carreteras de terracería, el viaje dentro del Sultana era suave como la seda. Y no solo eso. Como su contraparte estadounidense, el Sultana venía equipado con aire acondicionado de fábrica. En una época donde viajar por el desierto de Sonora o por las costas del Pacífico era literalmente meterse en un horno, el Sultana mantenía una temperatura polar gracias a un sistema de refrigeración masivo. La mayoría de los autobuses de la época solo tenían ventanas que podías abrir para tragar polvo. El Sultana ofrecía aire acondicionado como estándar, no como un lujo opcional. Pero todo este derroche de tecnología no tardó en llamar la atención de los gigantes del norte. El Sultana fue tan bueno, tan insultantemente superior, que logró lo imposible: venderle autobuses a los inventores del autobús moderno. La empresa Greyhound en Estados Unidos, el ícono máximo del transporte norteamericano, puso sus ojos en él, y varias unidades cruzaron la frontera para dar servicio en el país vecino con los colores de la compañía del perro galgo. Piénsalo por un segundo. Greyhound, la empresa de autobuses más grande y orgullosa de Estados Unidos, compró autobuses mexicanos. Eso no pasa por casualidad, ni por caridad. Pasa porque el producto era genuinamente superior en ciertas aplicaciones. Fue una bofetada con guante blanco a la industria de Detroit, y la expansión no paró ahí. Los Sultanas fueron exportados a Perú, Colombia, Guatemala y Honduras. Se convirtieron en el estándar de oro en países como El Salvador y Costa Rica, donde aún hoy algunos ejemplares siguen en pie, modificados y mantenidos con amor casi religioso por sus dueños. Empresas legendarias como Transportes del Norte, los chihuahuenses, 3 Estrellas de Oro,
Transportes del Pacífico y autobuses de Occidente operaban con flotas de sultanas. Sus maleteros eran tan obscenamente grandes que se decía, sin exagerar, que podías meter un auto compacto dentro de ellos. Los compartimientos de equipaje del Sultana eran cavernosos porque estaban diseñados para la realidad latinoamericana. Viajes largos donde las familias llevaban maletas, cajas con comida, regalos, electrodomésticos y hasta muebles. En nuestra tierra, los autobuses no solo transportaban personas, transportaban vidas enteras de un lugar a otro. Parecía que nada podía detener a Trailers de Monterrey. Tenían el mejor producto, tenían el mercado internacional y tenían el respeto de los conductores. Pero en las sombras, el éxito estaba generando enemigos poderosos. Dicen que cuando vuelas muy cerca del sol, tus alas se queman, pero en el caso del Sultana, alguien estaba a punto de prenderle fuego a las alas intencionalmente. Lo que sucedió una noche oscura en el puerto de Veracruz cambiaría el destino de la empresa para siempre y marcaría el inicio del fin. Si crees que los negocios se juegan limpio, es porque no conoces la historia de la Noche de los Cuchillos Largos en el puerto de Veracruz. Esto no aparece en los libros oficiales de historia, pero los viejos trabajadores de la planta lo cuentan con rabia en los ojos. Se rumorea que a finales de los 60, un pedido masivo de 50 sultanas nuevos de paquete estaba listo en los muelles, brillando bajo la luna, esperando ser embarcado rumbo a Brasil. Era el contrato que consolidaría a México como el gigante automotriz del sur. Pero esa noche, algo extraño sucedió. Los guardias de seguridad desaparecieron misteriosamente de sus puestos. Las grúas se detuvieron y al amanecer, una inspección sorpresa de aduanas, impulsada por burócratas anónimos que llegaron en autos negros desde la capital, detuvo el embarque. Alegaron problemas de papeleo inexistentes, irregularidades, técnicas inventadas. Los autobuses se quedaron varados durante meses, pudriéndose bajo el salitre del mar, mientras los clientes en Brasil, furiosos, cancelaban los contratos y compraban marcas europeas. Se dice que maletines llenos de dólares cambiaron de manos esa noche para sabotear el envío. Alguien, tal vez en Detroit, o tal vez competidores celosos dentro del mismo gobierno, no quería que México tuviera tanto poder. Ese fue el primer golpe bajo, el primer aviso de que la guerra sucia había comenzado. Pero el enemigo no solo estaba afuera, el Sultana también tenía demonios internos que empezaban a despertar. Tener 2 ejes direccionales delanteros era una maravilla para presumir, pero una pesadilla absoluta de mantenimiento. Si un solo brazo de dirección fallaba o se desalineaba milimétricamente, el autobús se volvía una bestia ingobernable que quería matar a su conductor. Los mecánicos de pueblo no sabían qué hacer con tanta complejidad. Necesitaban entrenamiento especializado que casi nadie tenía. El Sultana también usaba una transmisión Fuller Road Ranger, una caja de cambios manual no sincronizada de doble contraeje. Era la misma tecnología brutal que se usaba en los tractocamiones pesados. Los conductores tenían que ser virtuosos del doble embrague y conocer perfectamente los rangos altos y bajos. Un error en un cambio de velocidad en su vida y el autobús se quedaba muerto. Y luego llegó el golpe de realidad económica, el consumo voraz de combustible. Con el aumento de los precios del petróleo en los años 70, mantener alimentados a los enormes motores Detroit Diesel del Sultana se volvió un suicidio financiero para muchas líneas de transporte. El motor era poderoso, sí, pero tenía una sed infinita, y cuando el petróleo empezó a subir de precio, después de las crisis mundiales del 73 y 79, las empresas empezaron a mirar sus libros de contabilidad con terror. El Sultana bebía diésel como si fuera agua, y en un mundo que cambiaba hacia la eficiencia, eso era un pecado mortal. Pero incluso herido, el gigante podría haber sobrevivido si la pelea hubiera sido justa. Lamentablemente, su verdugo final tenía el poder del Estado. Trailers de Monterrey tuvo que competir en una pelea callejera donde su oponente tenía un cuchillo y el árbitro comprado. Su rival era Dina, una empresa fabricante de autobuses creada y protegida por el gobierno mexicano. Dina no necesitaba ser mejor, solo necesitaba ser la favorita del presidente.
No solo tenían las ganancias de sus ventas, también tenían presupuesto público ilimitado para operar y cubrir sus errores. Al ser Dina una empresa estatal protegida, el Sultana, de capital privado y orgulloso, tuvo que luchar contra aranceles, bloqueos burocráticos y preferencias políticas descaradas. Era una pelea injusta desde el inicio. El gobierno favorecía a su propia empresa, dándole contratos exclusivos, subsidios millonarios y ventajas fiscales que Trailers de Monterrey nunca tuvo y nunca tendría. Y entonces llegó el tiro de gracia, la crisis de los 80. La producción masiva se detuvo en seco cuando la economía mexicana colapsó. El peso se devaluó brutalmente en 1982. Como más del 80% de los componentes críticos del Sultana, motores, transmisiones, sistemas de aire, eran importados de Estados Unidos, fabricarlos se volvió prohibitivamente caro de la noche a la mañana. Trailers de Monterrey intentó sobrevivir, luchó con uñas y dientes, pero sin acceso a dólares y con el gobierno asfixiándolos para favorecer a Dina, no pudieron continuar. El gigante cayó, no por falta de talento, sino por asfixia política. Hoy, si viajas por las carreteras secundarias del norte de México y pones atención, podrás ver los cadáveres de estos reyes destronados. Tras su retiro forzoso, muchos sultanas terminaron de la forma más indigna posible, convertidos en casas móviles estáticas, bodegas de rancho o gallineros de lujo. ¿La razón? Su estructura de aluminio era demasiado difícil de desguazar. El mismo aluminio remachado que los había hecho invencibles contra el óxido y el tiempo, ahora los hacía casi imposibles de reciclar. Ahí están, en medio del desierto, carcasas plateadas que brillan bajo el sol como fantasmas de una era dorada que ya no existe. Son testimonios oxidados de lo que pudo haber sido. El Sultana es hoy considerado una obra maestra incomprendida, el autobús más hermoso jamás fabricado en América Latina. Una prueba dolorosa de que la ingeniería mexicana alcanzó la cima del mundo antes que el resto, solo para ser derribada por la envidia y la corrupción. Grupo Industrial Ramírez construyó una industria completa desde cero, compitió contra los mejores y ganó en la carretera, pero perdió en los despachos de los políticos. El Sultana demostró que México podía ser una potencia automotriz mundial. Su desaparición demostró que las decisiones políticas equivocadas pueden destruir décadas de progreso en cuestión de años. Y hoy, décadas después, México importa la mayoría de sus autobuses en lugar de fabricarlos, comprando tecnología extranjera cuando alguna vez fuimos los maestros. Ahora te pregunto directamente a ti, ¿alguna vez tuviste la suerte de viajar en un Sultana? ¿Recuerdas ese rugido inconfundible del Detroit Diesel o la sensación de flotar sobre la carretera mirando el mundo desde arriba? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu viaje más largo en este gigante de 4 ejes. Y si nunca tuviste la oportunidad de subirte a uno, ¿qué sientes al saber que nos robaron este futuro? Déjamelo saber aquí abajo, porque esta historia no debe morir en el olvido.